Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26. Noten lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hoy veremos la segunda parte del tema que tratáramos hace 2 semanas sobre decisiones que nos hacen crecer con limpieza. Una enseñanza que el apóstol Pablo ha venido dando a Timoteo para que él pueda ser un utensilio de honra en la casa de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:20. Dice así: pero en una casa grande, casa se refiere acá a la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Nota, por favor, que en la iglesia de Cristo hay creyentes que son considerados por el Señor como utensilios para usos honrosos. Son aquellos creyentes que están viviendo en fidelidad y en santidad delante de Dios. Pero hay otros utensilios que son para usos viles, dice el texto, creyentes que no están caminando en fidelidad y que necesitan volverse una vida piadosa para el Salvador. Ahora, el llamado de Dios, ¿cuál es? Mira el versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es lo que el Señor quiere para su iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere limpieza. Cuando vamos al versículo 22 del mismo capítulo, vamos a notar que Pablo sigue enseñando cómo debe vivir un utensilio para la honra de Dios. Y en el versículo 22 dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Observa que el Señor sigue enfatizando la limpieza. Ahora, cuando aquí la Biblia nos manda y dice: huye también de las pasiones juveniles, este mandato no está dirigido solamente a los jóvenes de una iglesia local, sino que hay que huir, ese es el sentido del versículo, hay que huir de las pasiones pecaminosas que iniciaron en la juventud, pero que perduran a lo largo de la vida en Cristo. Hay que huir del pecado. Y noten, por favor, que la palabra huir viene de un término que es fugitivo, y la idea es que hay que huir, escapar, en este caso, del pecado como lo haría un fugitivo de sus captores para no ser tomado. De tal manera que la palabra de Dios nos dice: sí, cristianos, hay que huir de esas pasiones cuando éramos muchachos y que tomaron más forma en la pecaminosidad de nuestras vidas, pero que continúan en la vida cristiana. Sí, hay que huir, tengamos 20 años, 30, 40, 50, 60 años o más. Pero también noten, hay que seguir, porque el texto dice: sigue la justicia, esa es la vida recta en Cristo, sigue la fe, es una vida de fidelidad al Señor, sigue el amor, que es el amor ágape, basado en la voluntad, en las decisiones. Eso lo produce el Señor y no en las emociones de la persona. Y sigue la paz, que son las relaciones armoniosas entre hermanos. Y nota al final del versículo 22, porque dice: ¿con quién voy a seguir esto? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si alguien no desea ser un instrumento de honra
Timoteo, tú vive una vida piadosa. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Decisiones que nos hacen crecer con limpieza. Ahora, ¿qué otras consideraciones vemos en el texto bíblico para ser un instrumento con un corazón limpio? Entonces veamos ahora el primer consejo que vemos aquí en la palabra de Dios. En primer lugar, desecha. Desecha. Mire el versículo 23, lo leímos al inicio, dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Veamos entonces, hay que huir, ¿sí?, de la vida pecaminosa, hay que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y ahora la palabra de Dios nos enseña que hay que desechar. Huye, ¿sí?, sigue, pero ahora nos dice desecha. Y Pablo da este consejo a Timoteo para que pueda aplicarlo sin perder todo el panorama del contexto que está experimentando la iglesia de Éfeso. Es verdad que hay que seguir el amor y la paz, pero no a costa de la doctrina ni de la santidad de la iglesia. Nota nuevamente, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un utensilio de honra al Señor será de corazón limpio, porque tiene que desarrollar una mente que discierne. Si la mente no está en guardia, no discierne, va a estar propensa a ser engañada, seducida, va a producir falsa doctrina y también una vida pecaminosa. Es lo que está pasando, sí, con algunos miembros de la iglesia de Éfeso. Están viviendo vidas pecaminosas, fruto de esa falsa enseñanza. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, desecha lo que no sirve, para vivir en santidad con la sana palabra de Dios. Pensemos que Pablo ya le había dicho en el primer capítulo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Nótalo, por favor, porque ahora en el capítulo 2 le dice, desecha, pero ya antes le había dicho, retén la forma de las sanas palabras, no sueltes la sana doctrina, le está diciendo Pablo a Timoteo, no la dejes. En el mismo capítulo 2, noten también, recordemos, el versículo 14, Pablo le ha dicho a Timoteo, recuérdales esto. Esa es a la congregación, recuérdales esto. ¿Qué tenía que recordar Timoteo? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Nota, por favor, de que esta exhortación tenía que ser tomada muy en serio por los redimidos, por los santos de la congregación de Éfeso. Por eso Pablo dice, exhortándoles delante del Señor. Eso no es cuestión tuya, Timoteo, no es cuestión del apóstol Pablo. Esto es algo que el Señor está ordenando a su iglesia y que debe ser tomada muy en serio. ¿Qué es lo que se tiene que tomar en serio? A que no contiendan sobre palabras. Aquí la palabra contender viene de un término que significa que no haya una guerra de palabras. En este caso, con quienes extienden la falsa doctrina y se oponen al evangelio de salvación. Nota, porque si se entra en una guerra de palabras, dice el texto, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y aquí la palabra perdición viene de un término que es catastrófico. Eso va a ser catastrófico porque, bueno, a ver, algunos quieren realmente escuchar el evangelio. Dios está moviéndolos a prestar atención, pero si ven allí una guerra de palabras, realmente les va a afectar y se van a desinteresar del evangelio de la gracia. Pero por otra parte, hay creyentes que están siendo afectados por los falsos maestros y si ven que hay una guerra de palabras, también les va a afectar, se van a desanimar. Entonces Pablo le dice, para nada aprovecha. Este es catastrófico para la vida de un creyente que está ahí tambaleando un poco, luchando. Es catastrófico para un incrédulo que va a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué hay ese tipo de conflictos? Para nada aprovecha. La mente que no discierne, queridos hermanos, es fluctuante. Mira ahora Efesios capítulo 4, versículo 14, dice así,
para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso significa niños espirituales, fluctuantes, movidos, digamos, por las aguas de las falsas doctrinas de un lado a otro. Donde lleva el agua, ahí va ese niño espiritual. El texto dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso quiere decir de que los vientos doctrinales falsos van a impulsar a un niño espiritual hacia donde quiere llevarlo. Y mira, por favor, quiénes están detrás de esas mentiras. Porque el texto dice, ya no seamos niños fluctuantes por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nótalo, estratagema de hombres. Los falsos maestros usan estrategias carnales. No es que están sinceramente equivocados y entonces hablan porque están sinceramente equivocados, no. Tienen una estrategia carnal, es estratagema de hombres que para engañar, o sea, es intencional. No lo hacen porque, bueno, quieren ayudar realmente, no. Es intencional que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La astucia viene de un término acá que significa la manipulación. Un falso maestro va a manipular las escrituras, va a manipular los sentimientos y las emociones de la gente con artimañas del error. Son trampas satánicas. Es algo que viene del mismo infierno. Y entonces esto hay que desecharlo. Esto hay que desecharlo. Y más bien, nota ahora el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí se da la ilustración de la iglesia como un cuerpo, la cabeza es Cristo, pero observa que dice, siguiendo la verdad en amor. La verdad no se tiene en conceptos solamente, ni en definiciones, en un libro, en una separata, sino hay que seguir. Lo que quiere decir aquí la enseñanza es que la verdad de las Escrituras hay que caminar en ellas, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Es lo que quiere el Señor para su pueblo, para tu vida, mi vida, si eres de Cristo. Dios quiere que podamos crecer. El texto dice acá de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está la iglesia de Cristo, los santos, ayudándose mutuamente para vivir, y esto beneficia, por supuesto, al cuerpo de Cristo. Cuando uno tiene sed y va a tomar un vaso para servirse agua, ya el brazo y el antebrazo están trabajando mutuamente con la mano. Las piernas, los pies están dirigiéndose hacia el lugar donde tengo que vertir esa agua. Mis ojos están muy activos. Todo el cuerpo se está ayudando mutuamente en ese propósito. Y noten, cuando tomo agua, el cuerpo entero se beneficia. Cuando un creyente va creciendo en Cristo, ciertamente el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la familia espiritual, va beneficiándose de ese crecimiento. Pero hay que desechar. Por eso Pablo dice, volviendo a 2 Timoteo 2:23, desecha las cuestiones necias. Nota a qué nivel llega la falsa doctrina. A ese nivel llega. Algo necio, insensato, porque es ignorante de las Escrituras, sabiendo que engendran contiendas. Cualesquiera que sea la cuestión necia, hay que tener en claro que son cuestiones impías, son cuestiones satánicas. Ya en la primera carta, Pablo le había dicho a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Detrás de un falso maestro hay todo un movimiento espiritual demoníaco. Son doctrinas inspiradas en el corazón del mismo infierno. Y Pablo dice, algunos apostatarán de la fe. No solamente se refiere a algunos miembros nominales de la iglesia de Éfeso, sino a lo largo de la historia de toda la iglesia cristiana
Hay quienes perteneciendo a alguna iglesia local van a apostatar de la fe de la palabra de Dios. Estuvieron en contacto con las Escrituras, pudieron también haber estado sirviendo como Himeneo y Alejandro, recuerdas en la primera carta que Pablo los menciona, pero llegó un momento que comenzaron a desviarse, comenzaron a tomar mentira hasta que apostataron, abandonaron la verdad, significa eso, y abrazaron la mentira. ¿Qué mentira? Doctrinas de demonios. La falsa doctrina, amado hermano, es contaminante. Las falsas doctrinas cuestionan la verdad de las Escrituras, distorsionan la verdad, debilitan la fe, minan la confianza de un creyente en la palabra de Dios. Suelen comprometer las convicciones que tenemos que tener en las Escrituras y producen contiendas. Y Timoteo tenía que estar alerta con este consejo apostólico, como lo tiene que estar todo cristiano en el día de hoy. Medita bien si estás siendo seducido y engañado en las redes con doctrinas falsas. Y ni te das cuenta. Estás escuchando un predicador, pastor, evangelista, y lo estás asumiendo eso porque solamente tiene el cliché de que es cristiano y ya lo aceptas todo, porque es cristiano, pero eso hay que evaluarlo, eso hay que meditarlo, si va de acuerdo a la palabra del Señor. Recuerda que la falsa doctrina afecta tu relación con Dios, afecta tu crecimiento cristiano y afecta la comunión de la iglesia. En primer lugar, entonces, ¿qué otras consideraciones debemos tomar de las que ya hemos visto? Huye, sigue, desecha ahora. Pero también notemos otro consejo que da Pablo, es que sé siervo. Punto número 2, sé siervo. Nota por favor que ante los ataques que estaba recibiendo la iglesia de Éfeso, Timoteo debía desarrollar una vida compasiva porque podría guardar algo en su corazón con las personas que están escuchando falsa doctrina o inclusive contra los falsos maestros. Y entonces, por cierto, hay que desechar la falsa enseñanza, pero hay que pensar también que hay aquí hermanos afectados por lo que está sucediendo allí con estos falsos maestros. Inclusive hay creyentes que están enseñando, repitiendo como loros la falsa enseñanza, doctrina. Y entonces hay que corregirles con la palabra de Dios, porque siendo utensilios viles, ¿recuerdas? Tienen que ser limpiados para ser utensilios de uso honroso para su Salvador y Señor. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio de lo que Pablo ha aconsejado antes con lo que ahora va a aconsejar a una vida compasiva? Y es lo que vamos a ver ahora en el versículo 24. Mira el equilibrio que hay que tener sin dejar de desechar, sin dejar de huir, sin dejar de seguir lo que hay que seguir. Versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Eso significa amigo de peleas. Un siervo de Dios no debe ser amigo de peleas. ¿Se imaginan a un pastor belicoso, malhumorado, conflictivo? ¿Se imaginan a un misionero conflictivo que esté creando situaciones problemáticas en una iglesia local? ¿Qué edificación esto traería? Que se comporte de forma áspera con las personas. Pensemos también en un cristiano creando contiendas, porque aunque pueda pensar de que está defendiendo la fe, resulta que está dejando un mal testimonio. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que el siervo del Señor no debe ser contencioso, amigo de peleas. Un pastor y un cristiano, por cierto, tiene que ser firme en sus convicciones de la palabra de Dios, muy firme en ellas, pero no ser contencioso, belicoso, creando contiendas en la iglesia, principalmente en la iglesia
local, ¿no es cierto? En tu familia. De seguro, si no eres un cristiano tipo espía secreto, que nadie se ha enterado de que eres de Cristo, con tus amigos, si eres un cristiano que te has dado a conocer, soy cristiano, sigo a Cristo, sí, abiertamente, y tú al hablar la verdad, cuando compartes acerca de las Escrituras, seguro que te vas a encontrar con situaciones en que se van a oponer a esa verdad de la palabra de Dios que estás presentando ante tus amigos, familiares y ante las personas que te rodean. Sé firme en tus convicciones bíblicas, pero no contencioso. Porque es cierto de que las personas no solamente van a escuchar tus palabras, sino van a notar qué tan eres de Cristo con tu conducta. Y si esa conducta desdibuja el evangelio de salvación, por más verdad que puedas decir a los demás, no te van a escuchar. Es muy cierto que la gente no solamente escucha el mensaje, sino que ve tu vida, cómo presentas la palabra del Señor. Entonces, no deje de defender la verdad de la palabra de Dios. Tienes que defender la verdad de la palabra de Dios en el sentido de presentar defensa con mansedumbre, pero hazlo con compasión. Pero además nota, porque aquí Pablo dice, no debe ser contencioso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces dice, si no, ahí está lo que hay que hacer. Amable para con todos, y aquí la idea es hablar fielmente del Señor sin agresividad, amable para con todos. Seguro que te has encontrado con una persona que te ha puesto al límite, ¿sí? ¿O no? Sí, te has encontrado con alguien que te ha puesto al límite en cuanto a tu fe, te está presionando allí de alguna manera. En el contexto aquí de la carta de Pablo a Timoteo, cuando dice, sea amable para con todos, esos todos se refiere a aquellos cristianos que están andando como utensilios honrosos, limpios. Ahí es fácil, ¿no es cierto? Pero también hay cristianos con usos viles en el sentido que están flaqueando en la vida cristiana, están escuchando la falsa doctrina y entonces comienzan a vivir una vida pecaminosa. Y había que ser amable en el sentido de no ser agresivos o tener cierta aspereza en el trato con ellos. Pero también aquí están los inconversos, necesitados del Evangelio, que ellos son inconversos, necesitan de Cristo, se van rumbo al infierno sin el Señor. Pero también aquí están los opositores, que están oponiéndose sistemáticamente a la palabra de Dios y están extendiendo la mentira. En la iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribe esta segunda carta, esa lista de opositores era encabezada por Himeneo y Fileto. Himeneo ya venía años haciendo daño a la iglesia de Cristo. Desde la primera carta, Pablo lo menciona con Alejandro. Ahora ya no está Alejandro, ahora está Fileto, su nuevo partner de maldad. Y entonces, mira con qué firmeza se pronunciaba Pablo refiriéndose a ellos dos sin caer en una contención belicoso con ellos. Mira 2 Timoteo 2:17. Dice así, Pablo dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Sí, las palabras de Himeneo y Fileto están enfermando. Sí, algunos en la iglesia son mortales, es como la gangrena, corre a lo largo del cuerpo de Cristo y es mortal. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Nota cuán firme y claro es Pablo aquí. Se desviaron de la verdad. Ellos estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Era una resurrección espiritual, digamos entre comillas. Pero ¿qué tipo de resurrección es esa? La resurrección tiene que ser física. Y nota por favor que Pablo no está diciendo, es que la verdad es que Fileto es buena gente. Hay que entenderlo nada más. Y Himeneo tiene una chispa, tiene buen carisma. Cuando te vas a almorzar con él, pasas un momento divertido. Hay que comprenderlos un poquito, pero de tal manera que lo que están diciendo no tiene tanto, porque finalmente hablan de la resurrección. No, porque con la doctrina fundamental no se cede
ni un milímetro. Si ellos venían a los pies de Cristo, se convertían de verdad. ¡Amén! Gloria a Dios. Pero había que ser firme y claro con ellos, amables para con todos. También dice apto para enseñar. Esta es una cualificación que se da en 1 de Timoteo capítulo 3 con los obispos, pastores y ancianos. Se dan cualificaciones y apto para enseñar es la única habilidad que se menciona en todo ese texto de 1 Timoteo capítulo 3. Aquí también se menciona, no se refiere a poseer un conocimiento amplio, sino a comunicar por un don de Dios eficazmente la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que esforzarnos por argumentar y explicar lo mejor posible las Escrituras para que el perdido pueda escuchar el Evangelio de salvación, nuestros hermanos en Cristo puedan ser edificados en la palabra. Pero nota algo más que no nos agrada mucho. ¿Cómo tiene que ser un siervo de Dios? Tiene que ser sufrido. Eso no nos gusta, ¿no es cierto? Porque van a decir cosas desagradables de ti. Aún creyentes que tú les quieres corregir, les has corregido, van a decir cosas que no son muy agradables, te van a ofender. Pero pon eso rápidamente a los pies del Señor. Piensa más en la gloria de Dios que en tu persona. Defiende la verdad de las Escrituras con la compasión de vida y deja que el Señor te defienda a ti. Y mira que si tú estás dispuesto o dispuesta a hablar del Evangelio o a hablar de la verdad de la palabra de Dios, algo te va a tocar. Algo te va a tocar para sufrir por el Evangelio. Miren 1 Pedro 2:21, por favor. Dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo nos dejó un ejemplo para seguir con quienes puedan herirte por causa del Señor. Y mira ahora el versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ser manso no significa debilidad de carácter, algunos piensan que es eso, pero no es una debilidad de carácter, es el carácter cristiano bajo el control del Espíritu Santo. Ahí tiene que estar el siervo de Dios, ahí tiene que estar la hija de Dios, el hijo de Dios, tiene que estar controlado su carácter por el Espíritu de Dios para corregir a quienes se oponen. A quienes se oponen. Mira lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, acá está la iglesia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está el instrumento de Dios. Pablo aquí lo está haciendo con Tito, sí, en que un instrumento de Dios para honra va a corregir a sus hermanos en Cristo para que no insistan o no persistan en la impiedad y en los deseos mundanos, y los va a amonestar a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, viendo el contexto, no pasemos por alto que Éfeso está teniendo algunos creyentes que son comparados por el Señor como utensilios viles en una casa. Entonces, ellos están viviendo sin el decoro de la santidad. Hay que ayudarles a vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Están imitando la conducta de los falsos maestros. Su fe está siendo derrumbada. Tienen que arrepentirse delante del Señor, y el creyente fiel de utensilio honroso debe enseñarles la verdad con todas las características que hemos visto hace un momento, y después dejarlo todo en las manos de Dios. Mire el versículo 25 y 26. Por si quizá Dios les conceda, nota que Dios concede esto, que se arrepientan para conocer la verdad. Esa debe ser la motivación, que se arrepientan de sus pecados y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay creyentes en Éfeso que están siendo seducidos, cegados por el diablo, están escuchando la falsa enseñanza.
Y entonces tienen que escapar de ese lazo diabólico que ha producido la falsa doctrina en sus vidas y que necesitan volverse al Señor para vivir para su Salvador. Si no sucede ese arrepentimiento, entonces se sabrá que es un falso hermano o una falsa hermana. Pero deben volverse al Señor para vivir en limpieza, pensando en los inconversos que están cegados totalmente al Evangelio. Tienen que escuchar el Evangelio de la gracia, el Espíritu Santo tiene que tocar sus vidas, tienen que arrepentirse de sus pecados, abrazar el Evangelio de salvación y ser salvos y tener vida eterna. El llamado de Dios en esta hora es que el creyente como un utensilio de honra, eso es lo que Dios quiere, de honra delante de Él. Debe ser un utensilio usado en las manos del Señor de la iglesia, que es cabeza de la iglesia, el Salvador y Señor Jesucristo, para que la iglesia de Cristo pueda crecer sostenidamente, protegida, no negociando la verdad, viviendo piadosamente, huyendo del pecado, estando limpios, siendo un instrumento de Dios para la gloria de Dios mismo. Sé un siervo, querido hermano, y sé una sierva, amada hermana, con decisiones que nos hacen crecer con limpieza. Decisiones que nos hacen crecer con limpieza. Vamos a orar.